Gracias al doctor Ramiro Barragán Borges por hacernos la instalación del evento. Acto seguido, tendremos contar con la presencia de la doctora Gloria Rincón Bonilla. Es nuestra invitada especial, por segunda vez la tenemos, y es un gran honor para nosotros contar nuevamente con su compañía. Es quien va a dirigir la conferencia central en el día de hoy. Antes de ello, es muy bueno saber aspectos generales de su currículum. Es bien importante saber todo lo que la doctora Gloria Rincón ha hecho, lo que está haciendo, porque ha sido una de nuestras invitadas más importantes en el Tecnológico Confenalca. Pues es una síntesis, obviamente, pues porque decir todo lo que ella ha hecho a nivel académico, pues nos llevaría, no un día, diría yo, nos llevaría demasiados días. Entonces, dentro de su extenso currículum, la doctora Gloria Rincón Bonilla es investigadora junior con estudios de doctorado de la Universidad de Barcelona en formación del profesorado e innovación curricular, con estudios de maestría en la Universidad del Valle, Univalle, maestría en lingüística y español. Con líneas de investigación en las cuales ella está activa son procesos de lectura y de escritura, la interacción maestro-estudiante, texto en las aulas y los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, la investigación en didáctica de la lectura y escritura en lengua materna. Reconocimientos recibidos: Medalla Cívica Camilo Torres, Presidencia de la República 1998. Mejor labor en promoción de lectura, Fundalectura de 1994. Premio Nacional de Pedagogía, Pontificia Universidad Javeriana y Fundación Alberto Merani, 1993. Su experiencia profesional en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, coordinación proceso de construcción de ECAES para las licenciaturas de Lengua Castellana, Lenguas Extranjeras y Literatura, enero de 2004, noviembre de 2004. Miembro del comité editorial de la revista Lenguaje del 2007. Asesora de trabajos de tutoría y par evaluador. Directora de programa y docente. Participación en eventos como ponente de innumerables congresos, seminarios y eventos tanto a nivel nacional e internacional. Publicación científica en 13 revistas, 8 libros resultados de investigación, en 6 capítulos de libros, 23 trabajos en eventos como capítulos de memorias, 3 publicaciones, resultados de innovación. Doctora Gloria Rincón, estamos ansiosos, esperando que nos nutra mucho de ese saber que usted tiene y nos sigue brindando. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la acogida. Muchas gracias, Angel, por la invitación. Igualmente el equipo y la institución en general. Siempre digo que cada vez que nos invitan a este tipo de actos, nos obliga a hacer un ejercicio de revisión de nuestras ideas, y es un ejercicio heurístico muy potente. Discúlpenme, pero muy honestamente, si ustedes no aprenden con lo que escuchan, cuando uno lo invitan a hacer una conferencia, uno aprende muchísimo, ¿sí? Lo digo porque ojalá
siempre aceptemos este tipo de retos. Sé que no es fácil exponerse en público, pero solo haciéndolo es que aceptamos entonces organizar nuestras ideas, ponerlas como en limpio, vestirlas de domingo, dice una autora francesa cuando se refiere a cómo utilizamos unos procedimientos retóricos en el lenguaje para intentar mostrar lo mejor con las palabras. Ese es el ejercicio de hacer una conferencia. Yo lo he aceptado y espero que como les dije antes, no solo yo haya aprendido mucho, sino ustedes también. Bueno, como escucharon en la presentación, llevo muchos años en el ejercicio de la docencia. Ser maestra es algo que me constituye y me enorgullece, y un proceso en el cual siento que me he construido como ciudadana colombiana, y siento que orientar a otros, como veo aquí muchas personas jóvenes, e incluso muchos tal vez contemporáneos míos, que para que pensemos en la docencia es fundamental, es necesario. Creo que prácticas como las que se están haciendo en esta institución, de invitar a la innovación, de estimularla, de premiarla, son necesarias, porque un poco tiene que ver con esta diapositiva que sigue. Vivimos mundos y momentos difíciles, vivimos un país en el que tenemos que pensar mucho lo que está sucediendo, en el que tenemos que unir nuestras esperanzas y todas nuestras fuerzas para que, por ejemplo, todos estos años de guerra permanente que hemos vivido, en la que a lo mejor muchos de los que están aquí solo han conocido ese estado de país, pues ojalá se transforme. Esto que ven allí es una práctica africana, se llama Ubuntu. Ubuntu consiste en juntarnos para todos ser uno, y uno ser todos. Quise ponerle en el medio un texto de un autor que también se dedica a pensar el cambio educativo, la innovación, la transformación escolar, Hargreaves, que dice: mantener la esperanza en condiciones negativas no implica ser políticamente complaciente. No solo es posible, sino realmente esencial, consolidar la conexión entre la esperanza y las condiciones estructurales que la promueven. Y eso es lo que tiene que hacer la escuela. La escuela no solo tiene que proclamar que seamos felices, la escuela tiene que permitir que seamos felices. La escuela, por lo menos en el momento y en esos espacios que la habitamos, tiene que ser muy productiva para todos, para nosotros los docentes y para los chicos, jóvenes y adultos que también la habitan. Por pensar como pienso, antes de venir aquí, hice el ejercicio de escuchar lo que había sucedido el año pasado. Creo que es parte de la didáctica de lo que voy a hablar aquí hoy, el que cada vez que nos enfrentemos a una situación, la pensemos en toda su dimensión. No solo es mi conferencia lo que yo voy a decir hoy, sino también lo que está pasando aquí, lo que pasó antes. El año pasado, el invitado fue el doctor Nelson López. Nelson, profesor de la Universidad Surcolombiana, planteó toda la exposición básicamente con base en 3 conceptos fundamentales. Por un lado, el concepto de currículo, por otro lado, el concepto de evaluación y por otro lado, el concepto de pedagogía. 3 conceptos centrales y fundamentales para entender los procesos educativos. Pero Nelson no habló de uno que para mí es también fundamental, que es la didáctica. Uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué no, si está hablando de pensar la institución escolar? ¿Por qué no, si está hablando de unos procesos de reforma en la institución superior? Bueno, esto sucede porque nos movemos en diferentes enfoques y perspectivas sobre el mismo objeto. Esto es el desarrollo teórico.
aquí habrá muchos ingenieros, habrá personas orientadas más hacia campos humanísticos, hacia los procesos educativos, la docencia. Cada uno de nosotros tiene unas formas de mirar el mundo, de comprenderlo, y desde esas ópticas, desde esas lupas, entonces lo configura, lo explica y lo piensa a futuro. Creo, y es un poco lo que voy a intentar al asumir estos dos puntos, que es necesario que volvamos la mirada a la didáctica. Tal vez lo que sucede, el hecho de que hoy muchos investigadores no se refieran a ella, puede ser porque se sigue entendiendo de un modo que, por lo menos desde los procesos de reconceptualización en que estamos empeñados, no son, ¿sí? Hay una confusión en relación con este término que me parece importante, y por eso asumo entonces como un punto fundamental de la conferencia, y es que revisemos qué estamos entendiendo por didáctica, y por didáctica en el contexto de la educación superior, donde pareciera que si en la educación anterior no es importante, en la educación superior pareciera que no tiene nada que hacer. Y en segundo lugar, por mi formación, porque tengo que apoyarme en lo que soy y en lo que sé, pues haré esta exposición tomando como base, como ejemplo, Ricardo, como documentos de referencia, Ricardo, como situaciones explicativas, lo que son mis investigaciones sobre los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura, sobre todo en el contexto universitario. Y es por eso que una última investigación que realicé con unos colegas en el país, que se recoge en este libro, ¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad Colombiana?, un aporte a la consolidación de la cultura académica del país, publicado el año anterior, va a estar aquí también resonando. Voy a estar refiriéndome a los resultados de esta investigación, porque me parece que nos permitió, fue una investigación realizada en 17 universidades colombianas, desde la costa norte, donde estamos hoy, al sur, por el oriente, occidente. Me parece que nos permite dar una mirada general de nuestro país. Entonces, en esta investigación, lo que nosotros defendemos es que la formación universitaria en gran medida tiene que ver con el hecho de formarse en la posibilidad de comprender, interpretar y producir los textos propios de un campo disciplinar. Quiere decir que volverse ingeniero no es solo saber, en el caso de la ingeniería civil, construir carreteras, sino incluso poder explicar cómo se hace, poder comprender los textos en los que se explica, por ejemplo, o cómo se hace, o problemas que puede haber, poder escribir textos también para compartir con otros colegas de un campo determinado en relación con esos objetos de saber. Y además, que lo que sucede en la universidad, todas esas prácticas pedagógicas en las que diariamente estamos participando, son las que hacen que seamos los lectores o seamos los escritores que somos. Es decir, nuestra hipótesis, que en gran medida logramos también verificar en la investigación, es que el hecho, lo que se plantea hoy, de que tenemos una sociedad en la que poco se lee y se escribe, un planteamiento que no comparto en su totalidad, pero que hoy es muy fuerte. Hoy estamos hablando de analfabetismos funcionales, incluso en el contexto de la educación superior, porque hay personas que raramente toman un periódico, porque cuando se pone a leer un texto no es posible tomar una posición frente a lo que él dice, a lo que él está planteando, y esas acusaciones y esos problemas se plantean, son dificultades de los jóvenes, de los estudiantes, que están llegando, por ejemplo, mal preparados a la universidad,
que supuestamente el bachillerato o la educación secundaria no está haciendo lo que tendrían que hacer. No, nosotros creemos en una posición distinta. Nosotros creemos que incluso en las condiciones en que lleguen los estudiantes, la universidad tiene que llevar a cabo prácticas pedagógicas donde muestre, convenza y haga participar de que leer y escribir tienen sentido, son importantes, son necesarios. Y por eso el problema no es echar culpas hacia atrás, sino asumir los retos que tenemos hacia adelante. Bueno, voy a empezar mostrando un fragmento de un video que hace más o menos 5 años hizo un profesor de la Universidad del Valle para uno de sus cursos que hace con docentes también de la Universidad del Valle. Solamente les voy a decir, él entrevista dos profesores, en ese momento que éramos el profesor Juan Francisco Díaz, quien hoy es el jefe, curiosamente es mi jefe hoy en un proyecto que estoy haciendo, un ingeniero de Ingeniería de Sistemas, del programa de Ingeniería de Sistemas, y yo, en ese momento, profesora de la Facultad de Humanidades. Voy a mostrarles dos pedacitos, porque de esto vamos a hablar durante la conferencia. La pregunta que el profesor que nos entrevista nos hace es la siguiente: ¿la pedagogía por proyectos es un currículo de indagación o es un currículo por temas? Realmente yo no he sentido que enseñar los proyectos sea un cambio en los currículos, insisto, porque en el área mía en ciencias de la computación siempre he estado acompañado en hacer entonces no había un cambio en los currículos. Que el currículo se ha centrado en la indagación, digamos que aquí es en la indagación tecnológica, es decir, que mientras una clase habla de aspectos fundamentales o teóricos de cosas, la práctica se hace con un lenguaje de programación, con un ambiente de programación, el cual tiene que explorar la persona, porque en clase no hay tiempo de dar el detalle. Hoy en día existen manuales en línea, existen cantidad de cosas en las que uno se apoya para que uno no tenga que contar todo eso en una clase. Entonces, en ese sentido, sí hay una indagación, pero la indagación es más sobre cómo usar mejor la tecnología que tenemos a la mano para resolver el problema que en teoría nos han contado cómo solucionarlo en el curso. Entonces sí hay una indagación más que todo tecnológica sobre las propiedades de un lenguaje de programación, qué puedo hacer con él, cómo hago para hacer esto. Muchas de las cosas no fueron enseñadas en clase, no fueron contadas en clase, entonces sí son producto de una indagación del estudiante. Una indagación natural, porque cuando un estudiante resuelve un problema, es natural que busque entre lo que tiene, que es lo mejor que se acomoda para resolverlo. Pensar la escuela desde la pedagogía por proyectos o desde la pedagogía, desde esta pedagogía, es pensar qué es lo importante para esos chicos, esos jóvenes que están allí en ese espacio en un momento determinado, en un contexto particular, en unas circunstancias, en un aquí, en una ahora. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y igualmente, ¿cómo? El cómo es muy importante porque sabemos que la escuela solamente ocupa un tiempo de la vida de los sujetos, pero las experiencias que allí se vivan, el cómo se aprenda a aprender, el cómo se aprenda a indagar, el cómo se viva esa relación con el conocimiento, pues será lo que para esos sujetos va a quedar más que la información. Los proyectos de mi curso son colocados por mí, es decir, normalmente yo he trabajado en proyectos de investigación o en proyectos dirigiendo proyectos de grado de estudiantes, problemas de otras áreas, entonces yo de todo eso me alimento para colocar proyectos, llamémoslos
adecuados para el tamaño de un curso. En un curso no hay tiempo de hacer proyectos grandísimos. Entonces tiene que poner proyectos de un alcance suficiente para explotarle cosas a los muchachos, para que sus competencias aparezcan, pero no tan grande que se vean desbordados y no logren hacer ni un cuarto del proyecto. Entonces, yo, ¿de dónde lo saco? De mi relación con los ingenieros eléctricos, de mi relación con los ingenieros industriales, de mi relación leyendo libros, artículos, o sea, de cualquier literatura que yo me encuentro y digo, este proyecto me sirve para el curso, inmediatamente lo anoto, y el día que haya el curso digo, voy a poner este proyecto. Pero ponerlo significa darle una contextualización. Entonces yo he hecho un cuento sobre en qué contexto aparece este problema, por qué es importante, por qué es interesante, y casi siempre trato de que sea un problema que en la vida real existe. Segundo, entonces tengo que limitarlo, tengo que explicarlo formalmente. Bueno, este proyecto, aunque en la vida real es así de grande, en este caso vamos a mirar solamente esta variable o estas dos variables, vamos a tener en cuenta solo esto, lo limito, porque si no lo limito, no lo van a poder resolver durante el curso con 6 o 5 cursos más que tiene la gente para hacer. Tercero, lo publico, lo redacto para ellos, les pongo ejemplos de qué espero yo que si esta es la entrada, esta es la salida o cosas de ese estilo. Y cuarto, les pongo el ejercicio para que empiecen a hacer funcionar su imaginación de cómo resolverlo, etcétera, hacer sus indagaciones, etcétera. Depende del curso, los limito en el lenguaje de programación para usar o no. Hay cursos donde les digo que tienen que usar esta herramienta de programación y hay cursos donde les digo utilicen la herramienta de programación que deseen. Y eso no importa cuál sea el curso, o sea, yo voy a dictar cursos de análisis de algoritmos, cursos de complejidad de optimización, cursos de programación por restricciones, todos tienen proyecto. Inclusive si yo dicto cursos de matemáticas discretas tendrían proyecto, porque en el proyecto se explotan, se sacan avante competencias que si uno no lo pone no sale a flote, o no se notan las limitaciones o no se aprende. Entonces los estudiantes, su papel no es de proponer proyectos, su papel es agruparse, porque los proyectos probablemente son en grupo, y trabajar en grupo para resolver el proyecto que yo les doy el enunciado y les doy las pautas para hacer. O sea, utilizar las herramientas del curso para aproximarse al problema. Si es un curso de análisis de algoritmos, entonces utilizarán de pronto programación dinámica para resolverlo. Si es un curso de restricciones, hacer los modelos de restricciones. Dependiendo de lo que tengan que hacer, hay una metodología para aproximarse a resolver un proyecto y ellos la tendrán que aplicar dependiendo del curso en que estén. Pero su papel es aplicar la metodología y el método de trabajo tal cual se les ha contado teóricamente en clase para resolver el problema que yo les he colocado. Ese es el papel de los estudiantes. Hay a veces monitores en los cursos. El papel de los monitores es muy importante porque son las personas más cercanas a los que ellos vienen a preguntarles cosas. Entonces los monitores trato de escogerlos personas que hayan sido muy buenas en cursos anteriores, muy buenas haciendo, para que a la hora del hacer de los otros puedan realmente ayudarles en su hacer. Cuando yo trabajaba en una escuela primaria, pues casi que con los chicos decidíamos todo, ¿sí? Decidíamos sobre qué iba a girar el proyecto, decidíamos el tiempo, decidíamos las diferentes actividades que lo iban a través de las cuales se iba a desarrollar, qué producto íbamos a hacer, cuándo lo íbamos a socializar, en fin, era mucho más libre. Ahora en la universidad, de todas formas, los seminarios tienen una ubicación en el plan de estudios, tienen unos propósitos. Entonces lo que hago, por un lado, es, bueno, el primer día, en el momento inicial, mostrarles a los estudiantes, ubicar en el contexto del plan de estudios, de la propuesta del programa, ese curso para qué está, cómo está pensado, cuáles son los temas que tradicionalmente allí se han visto. Y con ellos discutimos cómo tratar de ver todo eso. Sería pues simplemente eso, ver conocimientos, pasar por una serie de temas, y planteo que más bien de todo eso escojamos un asunto y construyamos una pregunta o unas pocas preguntas alrededor de las cuales intentemos aprender todos, ellos y yo. O sea, la idea es todos aprendices, todos enseñantes, todos colaborándonos unos con otros, y en esa medida pues generando unas relaciones cooperativas en el aula, unas relaciones más horizontales, en ese sentido más democráticas,
la posibilidad de la argumentación, la posibilidad de la proyección de lo que se hace más allá del espacio escolar. De pronto, el mejor grupo saca la mejor nota, o sea 5, y de ahí para abajo el resto empiezan a subir. De esa manera trato de competir. La evaluación lo que se busca es ese, en el interior de esos proyectos, también esos textos, y poder recibir alguna retroalimentación de otros, como decía, por ejemplo, si es un blog o si estamos hablando de alguna publicación, ¿no? Entonces, digamos que la evaluación es un proceso permanente durante todo el desarrollo y que tiene una función de aportar para mejorar, no tanto para descalificar, no tanto por una nota. No se aprende viendo, se aprende haciendo. Entonces es muy importante que ellos me vean a mí hacer en la clase, que me vean, digamos, desempeñarme ante un problema, cómo hago para resolverlo, pero así no se aprende. Así solamente, digamos, uno toma ideas de cómo enfrentarme a un proyecto, qué debo hacer, pero uno aprende cuando le toca enfrentarse, le toca hacer a uno mismo. Un curso mío sin proyectos no sería lo mismo. O sea, yo no soy capaz de hacer un curso sin proyectos, porque los proyectos además le dan a las personas la capacidad, la posibilidad de utilizar su ingenio para diseñar soluciones, para resolver problemas. Entonces, aunque el problema está acotado y está ahí, no hay una manera de resolver el problema. Puede haber varias ingeniosas y todas muy buenas. Puede haber unas mejores que otras también, pero puede haber dos que son diferentes y que no podemos decir que una sea mejor que la otra y son igualmente válidas. Entonces, le da al estudiante, los proyectos van a tener la posibilidad de realmente utilizar su ingenio para su creatividad, para enfrentarse a un problema, y eso es algo que reta a los estudiantes y que ese reto los forma. Yo creo que hoy sigue siendo una excelente alternativa para que la enseñanza sea abordada desde una perspectiva mucho más relacionada con la vida de los sujetos, con sus intereses, con dotarles de herramientas que les permitan seguir aprendiendo. Hoy sabemos que la información no es lo principal en los procesos educativos. La información, hoy hay hiperinformación. De lo que tenemos que hacer es intentar aproximar a estos sujetos de un modo crítico, creativo, autónomo a esa información, y creo que la pedagogía por proyectos es un camino viable, es un camino que va en esa dirección y privilegiado para el aprendizaje escolar. Bueno, quise empezar por este video porque me parece que en el ejercicio que el profesor hizo al entrevistarnos está mostrando un poco todo lo que es la universidad, o sea, diversidad de saberes, desde el saber más técnico, más de pronto vinculado a exactitud, precisión, y que incluso el profesor cuestiona cuando dice la posibilidad de soluciones diversas, válidas, pero que nos está mostrando un campo de saber, y es otro campo de saber en el que yo me ubico, que son las humanidades, que es el pensar el lenguaje, que es el pensarnos como personas que nos comunicamos oralmente y por escrito. Entonces en la universidad nos encontramos estos saberes diversos, pero todos, por lo menos en el espacio de la docencia, nos ubicamos en una misma relación, y es que estamos en el campo de la enseñanza. Estamos mediando esa relación entre estas generaciones que se aproximan a esta institución universitaria y esos saberes legítimos,
validados, necesarios para el desarrollo de un grupo social. Entonces, estamos hablando en este caso, por ejemplo, de dos profesores de esos campos distintos que además nos identificamos en nuestra forma de pensarnos y de pensarnos como maestros. Juan Francisco en el campo de las ingenierías enseña a través de proyectos. Yo en el campo de las humanidades trabajo, me desempeño en mi docencia a través de proyectos. Es curioso porque a veces creemos que hay metodologías que solamente son para unos campos de saber y no para otros. Claro que cuando uno se aproxima más al detalle, más a cómo son los proyectos que hace el profesor Juan y cómo son los proyectos que hago yo, aparecen algunas diferencias. Pero hay muchas identidades, hay una base fundamental y es la idea de que los estudiantes no solamente aprenden porque yo les diga las cosas, que la docencia no consiste, y voy a adelantarme aquí en estas diapositivas, no consiste solo en decir a otros lo que yo sé, ¿sí? Que es en gran medida como hoy se entiende que es enseñar, y sobre todo en el contexto universitario, porque como profesora de educación primaria, que he sido durante mucho tiempo, sé que los profesores de educación básica han sido fuertemente cuestionados durante muchos tiempos y en esa medida uno encuentra mayores movimientos de innovación en esos contextos, que en los contextos universitarios, donde incluso el pensarnos como maestros parece que no es necesario. O sea, en la universidad muchos de los docentes llegan porque son buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros. No tanto se les llama a ser docentes porque tengan una reflexión pedagógica. Entonces, hay allí de partida la idea de que enseñar en la universidad consiste más en una transmisión, en una relación con el saber, donde el lugar del maestro es si acaso el de aquel que explica, repite lo que ya está escrito, solucionado, y que en ese sentido la enseñanza en el contexto de la educación superior es más lo que podemos ver allá en este esquema, repetir, ¿sí? Es decir, los maestros en gran medida nuestra función es, como alguien en una entrevista decía, un estudiante decía, pero es que a los profesores les pagan para que me resuman todo ese poco de libros y yo no me los tenga que leer, ¿sí? De modo que ¿cuál es el problema? Y lo decía con toda la honestidad del mundo, ¿sí? Entonces, desde esa manera de entenderlo, lo que el profesor hace es reducir, o sea, hacer un paso donde este polo epistemológico, es decir, el saber, lo que el profesor haría es un proceso de transposición didáctica, de reducción del saber, de simplificación, y en ese proceso de banalización del saber para aproximarlo a los estudiantes, ¿sí? Para que los estudiantes lo puedan apropiar, mirado así, pero mirado desde otra perspectiva. Por el contrario, de lo que se trata es de que esa relación entre los estudiantes y los saberes diversos sea una relación compleja, se produzca un proceso de apropiación. Y apropiación en el sentido de Roger Chartier quiere decir de algo que se transforma, algo que no es igual a como ya existe, algo que pasa por un sujeto y en esa medida ese sujeto, al hacerlo suyo, también lo transforma, también lo modifica. Y por eso en la apropiación siempre hay más que lo que entra, siempre hay o perspectivas o interpretaciones o explicaciones no pensadas. Entonces estamos hablando de dos posiciones distintas en relación con el lugar de los maestros
en la formación universitaria. Y esta reflexión se apoya en esto que aparece aquí, el denominado triángulo didáctico, que es el núcleo duro, que es lo central, el corazón de la didáctica. Triángulo didáctico porque encontramos en él tres vértices. Un vértice de los maestros, un vértice de los estudiantes. En mucha de la literatura que hay sobre didáctica se usa más el término alumno. A mí no me gusta, por eso prefiero hablar de estudiante. Y un vértice que tiene que ver con el saber. Es decir, en la institución escolar nos encontramos por lo menos con la presencia de estos dos roles, de estos dos lugares, el de alguien que se ubica en el lugar de agente educativo y alguien que se ubica en un momento dado en el lugar de aprendiz. No quiere decir que son picos, porque sabemos, todos somos maestros, que en algunos momentos somos aprendices de saberes que los estudiantes tienen y manejan mucho mejor que nosotros. Pero todo esto para lograr poner a estos sujetos en relación con unos saberes con los cuales nosotros también nos hemos puesto en relación. Los aportes hoy de la perspectiva sociocultural, de la psicología cognitiva y sociocultural, lo que nos plantean es que estos tres elementos no funcionan de modo separado. Lo que nos plantean los estudios, por ejemplo, de un campo en el que me muevo a nivel de investigación, que es el estudio de la interacción en el aula, es que lo que hacen y dicen los maestros tiene mucho que ver con lo que hacen y dicen los estudiantes. E igualmente lo que ellos hacen y dicen tiene mucho que ver con nuestra participación en esa interacción. Eso es lo que César Coll denomina la interactividad. Un poco distinto a como hoy se entiende en muchos lugares, en muchas conferencias, que interactividad consiste en la interacción que permite la tecnología, en la posibilidad, por ejemplo, de comunicarme a través de un clic con otra persona en un chat, en un foro o una videoconferencia. No, aquí estamos hablando del concepto de interactividad más desde esa perspectiva de ser una articulación. Y en ese sentido entender que lo que hay aquí es una dinámica. Puede ser que la representación sea plana, y allí hay una contradicción entre la imagen y lo que se quiere representar. Estamos utilizando una imagen plana para hablar de una dinámica en la que este incide en este polo y este polo a su vez incide en esto, y a su vez entre los dos está el deseo y la necesidad de apropiar unos saberes. Pero además de estos polos, y aquí tenemos entonces en el maestro el polo pedagógico, en el estudiante el polo psicológico y en el saber el polo epistemológico, lo que tenemos es unos lados, como todo triángulo, como toda figura, que plantean unas relaciones. Y es aquí donde encontramos que la didáctica no solamente se ocupa de mostrar, de describir, de analizar lo que sucede en el aula, sino de tratar de que lo comprendamos, de plantear unas explicaciones a lo que sucede. Y entonces encontramos que entre este polo pedagógico, que es el lugar del maestro, y este polo epistemológico, que es el lugar del saber, que es lo que determina que se genere allí este proceso de la enseñanza, porque si bien en la teoría y en la literatura sobre la educación hemos últimamente, en los últimos años, hecho mucho énfasis en el aprender, en el aprendizaje, en el énfasis que se tiene que tener en relación con este polo de los estudiantes, ¿sí? Se ha planteado que
el centro, el eje de la enseñanza son los estudiantes. Y se ha planteado que si los docentes conocemos sobre los procesos de aprendizaje, entonces podemos organizar mejor la enseñanza. Eso es cierto y es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente porque estas explicaciones están centradas en un solo polo. Resulta que para la apropiación de saberes complejos, como son los que se supone que se abordan en la universidad y en general en la escuela, necesitamos este mediador, necesitamos este sujeto, esto que somos nosotros los docentes, los maestros, que ayude y que establezca influencias educativas hacia ese sujeto para que logre una aproximación hacia este campo de saber. En el caso de la universidad, un campo de saber específico. Pero para eso, los docentes no enseñamos la ciencia pura. No, lo que se produce en la escuela no es una aproximación total y absoluta y pura al conocimiento científico. Lo que hacemos los docentes, muchas veces sin saberlo, o a veces no lo hacemos nosotros, sino que permitimos que otras agencias lo lleven a cabo, como el caso de las editoriales, como el caso de ciertos grupos de poder en los países, es una transposición didáctica. Y este concepto es fundamental. Y es un concepto en el que ojalá, centrado más en la didáctica, en pensar no solamente esto que está acá afuera, las políticas educativas, el currículo escolar, los ámbitos pedagógicos, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en nuestra formación pensamos que necesitamos conocer las políticas y analizarlas, analizar sobre el currículo, analizar los enfoques, las perspectivas pedagógicas, y cierto, es muy necesario, pero no es suficiente. Tenemos que entrar al núcleo duro de la enseñanza, y entrar al núcleo duro de la enseñanza implica pensar qué hacemos nosotros los maestros. Existan las políticas educativas que existan los ámbitos pedagógicos que existan. Implica pensar esta relación maestro-estudiante, saber cómo se está dando en concreto en los momentos en que la enseñanza y el aprendizaje se llevan a cabo. Implica pensar por qué enseñamos lo que enseñamos. Entonces aquí me voy a devolver un poco a estas preguntas que había acá, que son las preguntas de las centrales. En este caso yo las planteo desde la didáctica de la lengua y la literatura, pero en general voy a leerlas y vemos que pueden ser pensadas desde cualquier área de saber. Implica que nosotros los maestros pensemos qué enseñar, no únicamente qué dice el programa, el libro, el rector, la política que enseñemos, no, que nos hagamos nosotros la pregunta hoy, en este siglo, en este momento, en el contexto que vivimos, con los sujetos que estamos al frente, ¿qué es lo que deberíamos enseñar? O sea, ¿qué nos están diciendo que enseñemos? ¿Sí? Pero también que nos hagamos la pregunta, ¿qué deberíamos enseñar? Si de verdad estamos hablando de un aprendizaje significativo, si estamos hablando de llevar a cabo innovaciones, es fundamental que nosotros no solamente miremos, y es fundamental, sí, usted tiene que, si enseña en un programa académico, conocer el programa académico, conocer el pensum, conocer los objetivos de la propuesta, los perfiles, todo lo que ella plantea, y conocer lo que está previsto para un seminario o una asignatura determinada. Pero usted como sujeto intelectual, como maestro, y lo pongo con mayúscula, usted tiene que hacerse la pregunta en ese contexto, en ese momento, con esos sujetos, ¿qué debería enseñar? Es por eso que en el video anterior yo decía que no es lo mismo hacer proyectos en el contexto de la universidad que en el contexto de la educación primaria. Por fortuna he sido profesora en ambos niveles del sistema, y yo siento que los profesores de la educación básica primaria son mucho más libres, ¿sí?
al fin y al cabo, por ejemplo, uno es profesor de todas las áreas, maneja el horario, toma decisiones a un nivel mucho más amplio. En la universidad nos movemos en espacios de asignaturas. Claro que también nos podemos mover a nivel de todo el currículo de la universidad, porque creo que no solamente nos debe preocupar como docentes qué pasa en mi espaciecito de la asignatura, sino qué pasa en la formación universitaria. Pero digamos que por lo menos hay una situación y es que hay unos espacios cortos, cada vez más cortos. Cada vez los semestres no son semestres y son horas, y son unas pocas horas sujetas además a una cantidad de contingencias. Entonces la pregunta es, ¿recibo un pensum y lo tengo que poner así tal cual? ¿O por el contrario, como sujeto intelectual, como sujeto académico, tengo que hacerme esta pregunta? ¿Qué deberíamos enseñar? Y aquí entonces tener que tomar decisiones en relación con eso. Pero además, y muy importante esta pregunta, ¿cómo podríamos enseñar? Y el ponerlo en este espacio de la subjuntividad, o sea, de algo que no es, pero podría ser, ¿sí? Como los cuentos, como la literatura, es pensar que enseñar no es repetir lo que hicieron conmigo cuando yo fui estudiante, y que enseñar no es volver a hacer lo que hice el año anterior, lo que hice la vez anterior de ese curso. Es pensar la posibilidad de generar allí una relación y una experiencia distinta, porque estoy siendo consciente de los cambios y las transformaciones en el mundo, en los sujetos, en mis contextos, incluso en la propia disciplina. Y es además, entonces, llenarme de motivos, de argumentos, de razones para poder justificar por qué enseño de una determinada manera y no de otra. ¿Por qué decido empezar explicando en vez de que haya preguntas? ¿Por qué decido empezar con, por ejemplo, esta conferencia mostrando un video y no explicando primero qué es didáctica? ¿Sí? Es decir, hay unas decisiones que tomamos como maestros, siempre en nuestras prácticas pedagógicas. El asunto es que no somos muy conscientes de ellas porque las hacemos cotidianamente y entonces se nos pierden, están tan al frente de nuestros ojos que no las vemos. Y no las vemos porque como maestros hacemos unas funciones, cumplimos unas funciones distintas a cuando ejercemos esa práctica profesional de nuestro campo. Por ejemplo, un médico. Un médico trabaja con la medicina, atiende a los pacientes, se enfrenta a problemas de resolver qué tipo de diagnóstico hacer, qué tipo de intervención llevar a cabo. Pero cuando él es maestro, cuando él va a un aula a mediar esa relación entre el saber y esos aprendices, él tiene que hacer unos procedimientos distintos. Ya no solo en la medicina, ahora como maestro, como profesor en ese campo, él tiene que seleccionar en un semestre, en una asignatura, si pongamos anatomía 1. No es ver toda la anatomía, eso es imposible en esas escasas horas que tiene para hacerlo. Por lo tanto, allí tiene que haber una selección. ¿Quién hace la selección? Ustedes podrán decir los comités de currículo, de carrera, el manual escolar muchas veces es el que la hace, ¿sí? Para esa asignatura la base es el libro X, entonces lo que ese libro ya tiene es el contenido del curso, ¿sí? Y de ese modo, digamos que no somos muy conscientes de esa selección. Pero además, el médico atendiendo a los pacientes, sí sé que hay unas horas, unos tiempos para la consulta, por ejemplo,
Pero no es lo mismo que pensar que solamente tengo 30 horas para hacer entender a los estudiantes este determinado concepto. Como maestro, ya no como médico, sino como maestro, se tiene que enfrentar, nos enfrentamos cada vez que ejercemos la docencia, además de decidir lo que enseñamos, de definir y ajustar eso que enseñamos a unos tiempos que nos da la institución. Pero además, con base en esas condiciones, definimos en qué orden lo hacemos. Claro, yo estoy hablando de definimos cuando estoy hablando de un maestro que de verdad se piensa lo que hace, no solamente que lleva a cabo las cosas mecánicamente. Y entonces hay que tomar una decisión sobre la organización. Y allí es donde, por ejemplo, el profesor Juan Francisco y yo, que les mostraba en el video, decidimos enseñar a través de la pedagogía por proyectos. No solamente de dar temas, sino organizar nuestra enseñanza con base en problemas, con base en resolver situaciones, produciendo soluciones, generando explicaciones, compartiendo con otros esos saberes. Pero además, cuando uno es maestro, uno no solamente muestra, cuenta, explica, sino que a uno le toca evaluar. A uno le toca decidir quién aprendió, quién no aprendió, quién sigue, quién no sigue, quién tiene que detenerse un ratito y hacer una prueba extra, en fin. Es decir, cuando un médico, un ingeniero, un biólogo acepta ser docente, además de un saber disciplinar, tiene que apropiar unas estrategias, unas explicaciones sobre cómo llevar a cabo estos procesos que son propios de la labor docente, que no las hace el ingeniero en su desarrollo profesional, que las hace cuando además de su desarrollo profesional asume la labor, la función de ser docente. Y es aquí, en este campo, entre la enseñanza y el aprendizaje, que nos encontramos a la didáctica. Y es por eso que la didáctica es el campo de saber propio, específico de los maestros. Este no es un campo del psicólogo, no es el campo del lingüista, no, es el campo propio de todos los que somos maestros. Debería ser condición para ser maestro saber sobre didáctica. Debería ser condición para ser maestro investigar cuáles son nuestras prácticas, por qué las hacemos como las hacemos, y eso implica hacer investigación didáctica. Porque un poco como esta cita lo plantean, tomada de Anna Camps, una persona española, una investigadora española que ha aportado bastante a este desarrollo, se puede decir que el objeto de la didáctica de la lengua y por tanto su campo de investigación específico es el estudio complejo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso de la lengua, porque estoy comentando las reflexiones que hago desde mi campo de saber. Pero igual, escuchaba por ejemplo en estos días a un profesor de estadística, pero que se piensa como profesor de estadística, y él habla de la didáctica de la estadística, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque piensa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de ese campo de saber con la finalidad de actuar sobre las situaciones de aprendizaje y enseñanza. Entonces, la didáctica no es solo un campo que explica, es, y lo subrayo, un campo que además busca proyectar. O sea, es un espacio tanto de explicación, pero también de proyección. Esto es lo que hace que muchas veces la didáctica se vuelve como una especie de recetario, como una especie de técnicas.
algunos profesores hoy dicen, dame unos tips para enseñar mejor. No. Tips no se puede. Es reflexión, es investigación, es que usted piense, ¿sí?, y lea acerca de lo que hace. Hoy, por fortuna, contamos con muchos buenos ejemplos. No sé si conocen este libro de Ken Bain, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, y este otro que se llama Dar clase con la boca cerrada. Un título muy sugestivo de Don Finkel, porque justamente una manera de pensar lo que hacemos es poniéndonos en los extremos, por ejemplo. Entonces, si lo que hacemos es como lo que yo estoy haciendo en este momento, hablar mucho en la clase, ¿sí? A veces, incluso entendemos que enseñar es hablar, es pararse a hablar. Y habla de ocupar todo el tiempo en la clase, de vez en cuando una pregunta para que el profesor sea el que dé la respuesta. Lo que este señor se plantea es, ¿y qué pasa si no hablamos? Y entonces, ¿cómo serían las clases si no hablamos? Al cerrar la boca, comienza a aparecer todo eso otro que también hace parte de la enseñanza, como por ejemplo, hacer que hablen los estudiantes, como por ejemplo, leer para aprender y discutir acerca de lo que está escrito, como por ejemplo, escribir sobre aquello de lo que estamos hablando, como por ejemplo, dar la clase con otro, invitar a otro a mi clase, y no solamente yo la que habla y habla y habla, ¿sí? Entonces fíjense que a partir de solamente coger un elemento, por ejemplo eso, de la presencia de nuestra voz, de nuestra palabra, y desde allí pensar qué pasaría si esa no está. Emergen esos otros elementos que posiblemente no nos son visibles, porque nuestra palabra ocupa todo el espacio de la enseñanza y no le da la posibilidad incluso a la palabra de los otros que están allí, que son los estudiantes. Entonces se trata, y es mi invitación, colegas, a que nos vistamos como maestros, nos sintamos como maestros, nos empoderemos y enorgullezcamos de ser maestros. Y entonces pensemos desde un campo de saber propio, que es el campo de la didáctica, e incluso diría desde las didácticas específicas, porque tampoco se trata de saberes generales. Es distinto los aportes que hace la didáctica de la matemática a los que hoy está haciendo, por ejemplo, la didáctica del lenguaje. Y desde esos campos, que son campos de construcción, porque hasta ahora lo que hemos vivido son unas tensiones. O sea, lo que hasta ahora hemos vivido son problemas como, por ejemplo, por el hecho de que la didáctica es un campo proyectivo de transformación que tiene que generar alternativas de solución. Entonces pareciera que es un campo técnico, y entonces hoy en muchas explicaciones didácticas lo importante son las estrategias. No, mi punto de vista es que las estrategias sí son importantes, pero más importantes que las estrategias, porque las estrategias no son neutras. Usted puede darle a un profesor una estrategia que él la va a aplicar y puede que se produzca todo lo contrario para aquello de lo que fue pensado, porque el aprendizaje es situado, porque el aprendizaje depende de los propósitos, de los contextos, de las intenciones. Entonces las estrategias no se desarrollan así a prueba de maestros, o a prueba de estudiantes, o a prueba de contextos. Pero la didáctica está forzada siempre a pensar en un carácter propositivo. Entonces, cuando uno lee un estudio en el que se cuestiona, critica, destruye lo que hacemos los maestros, ese no es un estudio didáctico. Ese puede ser un estudio etnográfico que nos ayude a ver lo que pasa en la clase.
Pero la didáctica, además de explicar lo que pasa, tiene que buscar soluciones. Aceptar, introducir nuestra investigación en el campo didáctico implica pensar en que tenemos que tratar de entender lo que pasa, pero para transformarlo, pero para pensar cómo podría ser distinto. Entonces allí hay una tensión en la que se mueve la didáctica. Una segunda tensión es el hecho de que sabemos, lo decía antes, que soluciones que se dan en un momento y en un campo determinado no son transferibles, replicables, aplicables sin ninguna dificultad a otro contexto. Entonces, saber que no hay transferibilidad absoluta no nos puede llevar tampoco al otro extremo de creer que todo nos lo tenemos que inventar, que el maestro, que cada maestro cada vez que va a hacer una experiencia le toca partir de cero. No, eso también es falso. Ese dilema simplemente es falso. Lo que sucede es que como maestro yo puedo, y es muy importante, leer, analizar las experiencias que han hecho otros en otros contextos, en otros momentos, a veces con las mismas intenciones, con los mismos propósitos, y de esas experiencias poder deducir criterios, estructuras y principios generales para las experiencias que yo voy a hacer. Entonces no se trata ni de replicar porque algo funciona en otro espacio, ni tampoco de tener que inventarlo todo. Por ejemplo, la vez pasada el profesor Nelson López llamaba la atención sobre la necesidad de que las experiencias que aquí se seleccionan se publiquen, porque estando publicadas es posible revisarlas y cuando vayamos nosotros a construir nuestra experiencia ya tenemos allí unos buenos ejemplos, pero esos son ejemplos, no son normas a seguir, no son estructuras fijas, inamovibles que usted traslada de un lugar a otro, de un año a otro, de unos estudiantes a otros y ella funciona. No, estamos hablando de saberes que son situados, que tienen que ser pensados en el aquí y en el ahora, pero no para inventarlo todo. Y la tercera tensión, que resumo allí en esos términos, herencias, préstamos, deudas, legados, devoluciones, es que es cierto que la didáctica como campo en construcción se nutre de saberes de otras disciplinas. Por ejemplo, para la didáctica son muy importantes los resultados de las investigaciones psicológicas, de las investigaciones sobre el aprendizaje. Son muy importantes, pero no son suficientes. Didáctica no es psicología aplicada a la educación. Didáctica no es lingüística aplicada a la educación. No, una cosa es el saber lingüístico y un profesor que enseña lectura, escritura, lenguaje, tiene que saber sobre lingüística, pero no es suficiente ese saber. Él tiene que reflexionar sobre lo que significa enseñar el lenguaje, enseñar la matemática, y ese es un campo de saber de la didáctica. Entonces, nosotros, los que nos ocupamos de la didáctica, los maestros, hemos recibido los aportes de muchos campos. Es un campo interdisciplinar, pero a su vez es un campo que también hace aportes a esos otros campos de saber. Es decir, no solamente tenemos herencias, sino que también dejamos legados, hacemos aportes a esos otros campos. Y aquí están algunos de los aportes de la didáctica. Por un lado, la investigación didáctica, los estudios didácticos, ayudan a describir, comprender, explicar e interpretar las prácticas o situaciones de enseñanza y de aprendizaje en tanto prácticas sociales marcadas políticamente y determinadas por los campos disciplinares.
Fíjense que es muy importante el saber disciplinar, el saber propio, porque tampoco se puede pensar la didáctica como ese cajón desastre donde hay un montón de estrategias y usted aprenda eso y con eso puede ser profesor de cualquier cosa. En el siglo XVII, Comenio, que se considera el padre de la didáctica, tenía esta meta. Él decía, ¿qué hay que hacer para que todos aprendan de todo? Todos aprendan de todo, en el siglo XVII. Hoy, en el siglo XXI, seguimos pensando, es un problema de la didáctica y de los maestros, qué hacer para que los estudiantes aprendan esos 3 conceptos del curso de estadística tal, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, claro, ya hoy no nos atrevemos a pensar que aprendan de todo. Ya hoy sabemos que el desarrollo del conocimiento es tan amplio y tan grande que es imposible pensar, como pensaba Comenio, que se aprendiera todo. Y además, todos, figúrense, todos. O sea, el reto de la didáctica es, con esos 30 jóvenes o 40 que tenemos al frente, ¿qué hacemos? Claro, es reto porque no es fácil de lograr, es reto porque no existen las soluciones hechas. Pero justamente por eso el lugar de maestro no puede ser el del que repite, el del que no piensa y aplica. No, es el del intelectual que toma decisiones y se compromete con las decisiones que toma. Otro aporte que hace la didáctica es generar alternativas consistentes para orientar las prácticas de enseñanza. De ahí su carácter propositivo. Y es por esto que libros que recogen experiencias y análisis de esas experiencias y sistematizaciones de esas experiencias son fundamentales en el campo de la didáctica. Construir criterios, estructuras y principios generales orientadores de las prácticas de enseñanza. Y entonces aquí tenemos el campo como metacognitivo, el campo donde leer varias experiencias, analizar, sistematizar experiencias nos tiene que conducir a producir saber didáctico, nos tiene que conducir a producir unos criterios, unos decálogos, por ejemplo, en relación con la enseñanza, en relación con, por ejemplo, pensar, en el caso de mi campo de saber, que más que enseñarle, por ejemplo, a los niños los elementos del lenguaje, lo que hay que hacer de entrada es invitarlos, generar situaciones donde ellos participen en eventos donde se lee y se escribe. Bueno, entonces les estaba diciendo, en este campo, en este triángulo didáctico, tenemos el núcleo duro de la didáctica. Y entonces me refería a este concepto de transposición, a este concepto de pensar que nosotros no lo enseñamos todo el saber. El curso se puede llamar Historia de Colombia, pero en el curso no se enseña toda la historia de Colombia. En el curso se hace una selección de unos conceptos de ese campo. Y por eso lo importante es pensar quién hace la selección, quién decide. Este concepto de transposición didáctica que un autor francés, Chevallard, en 1998 aportó desde los estudios de la matemática, lo que plantea es que un contenido de saber que ha sido asignado como saber a enseñar, cuando yo selecciono en un campo un saber y lo vuelvo el contenido de la clase, ese saber sufre transformaciones, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza es denominado transposición didáctica. O sea, necesariamente cuando enseñamos hacemos transposición.
necesariamente el biólogo no enseña la biología tal cual ella es como objeto científico. Él selecciona, hace recortes, hace ajustes pensando en por ejemplo, ¿por qué se hacen estos ajustes? Porque necesariamente tenemos que pensar, por ejemplo, la edad y conocimiento previo de los destinatarios. Si yo soy el profesor de Biología 1, sé que los estudiantes no saben lo mismo que es Biología 5. Y estoy hablando del mismo campo de saber. Pero necesariamente el proceso escolar me lleva a que yo tenga que hacer ajustes teniendo en cuenta, por ejemplo, esta característica. Pero incluso el contexto institucional. Hoy sabemos que hay universidades hechas para la investigación, pensadas de la investigación, y universidades pensadas más para el mundo laboral, para el campo de la aplicación. Y aunque no estemos de acuerdo con eso, y aunque nos duela, eso define que lo que se enseña no es igual en esas instituciones. E igualmente la naturaleza del saber también define los conceptos que son básicos o periféricos, los conceptos que son núcleo duro o que son accesorios. Y es allí donde depende de la experticia, del conocimiento que tenga el maestro, podrá tomar las mejores decisiones para orientar la enseñanza. Entonces estamos hablando de, fíjense, procesos que tiene que llevar a cabo alguien que se ocupa de ser maestro. Aquí, por ejemplo, en relación con la transposición, creemos que es necesario que existan en las universidades, en las instituciones, grupos, equipos de docentes que se encarguen de pensar las transposiciones. Porque ese trabajo no se le puede dejar al directivo, al director de currículo, no sé qué más, no. Es un trabajo en el que nosotros como intelectuales tenemos que estar permanentemente ejerciendo una vigilancia epistemológica, pero tomando decisiones acorde con las ideas que nosotros pensamos son las fundamentales en estos desarrollos. Bueno, y volviendo otra vez a este esquema, voy a estar dividiendo porque es fundamental. Cuando nos ubicamos aquí entre el polo del maestro y el polo del estudiante, es decir, las relaciones entre estos sujetos, lo que tenemos es un concepto aquí fundamental que es el concepto de contrato didáctico. Así como aquí el concepto de transposición didáctica aparece como central, aquí aparece el concepto de contrato didáctico. ¿A qué se refiere ese concepto? Aquí recogemos los aportes de también otro francés, Brosseau, quien plantea que el contrato didáctico, un concepto central en los estudios de la didáctica, se refiere a la relación social que se establece en la relación didáctica, a los derechos y obligaciones en la comunicación y en la relación con el saber, que así no está escrito, preexiste a los contratantes. Estamos utilizando un término contrato, de pronto o jurídico o comercial, para pensar el proceso de la relación pedagógica. Pero es justamente porque estamos hablando de relación, porque estamos hablando de por lo menos dos sujetos. Sabemos que en el aula no es así, es un maestro, 40 estudiantes, o 50, o no sé cuántos que pueda haber, pero de relación entre sujetos. Resulta que existe en las universidades estatutos profesorales, estudiantiles, ¿sí? En donde, por ejemplo, los estudiantes tienen unos derechos, los profesores tienen unos derechos. Pero en el aula, cuando usted observa, y observa con ojos que todo eso lo ponen entre paréntesis en interrogación, o sea, observa como si fuera un extranjero, porque solo podrá ver lo que pasa en el aula,
si deja de ser maestro y deja de ser estudiante, si ve ese espacio con otros ojos. Es el ejercicio del antropólogo que le pide a uno, mire como si usted fuera un extraterrestre, mire el aula como si usted nunca hubiera entrado a un aula, a ver qué ve. Bueno, lo que uno puede ver es, por ejemplo, que el que es uno, o sea el profesor, es el que habla todo el tiempo. Y los estudiantes, si la clase dura 90, 30 minutos, tienen 10 minutos, 5 minutos para hablar. Usted puede ver que el espacio tiene 2 metros y por lo menos medio metro es para el profesor. O sea, para el que es uno, tiene más espacio que el otro grupo. Usted puede ver que el profesor tiene el derecho de interrumpir cuando un estudiante está hablando, pero un estudiante no puede interrumpir cuando un profesor está hablando. Usted puede ver que el profesor es el que dice si algo está bien o algo está mal, pero no el estudiante. Usted puede ver que el profesor sí puede coger el libro para leer, pero el estudiante, depende de qué, no puede coger el libro para leer. O sea, lo que vemos en las clases es que hay una serie de reglas implícitas, de reglas que regulan la relación de lo que se puede hacer, y por eso hablamos de derechos y obligaciones en la clase que no están escritas en ninguna parte, que si las analizamos muchas de ellas son profundamente autoritarias, antidemocráticas, ¿sí?, negadoras de todo nuestro discurso muchas veces, pero son las que todos los días se tienen que cumplir. Es en el medio de estas reglas que los estudiantes aprenden a ser alumnos. Y aprender a ser alumno a veces significa dejar de pensar por mí para pensar qué es lo que quiere el maestro que yo le haga y así sacar buena nota. O sea, el estudio de los contratos didácticos en las aulas lo que nos está mostrando es justamente cómo hay unos haceres, hay unos procedimientos instalados en la relación pedagógica y didáctica que son contrarios a aquello que buscamos, a aquello que decimos desear que se produzca. Porque las clases, como lo dice allí, siguen siendo sociedades regidas por un conjunto de prácticas establecidas por el uso, no por la reflexión, es más por la costumbre. Nos parece natural que un estudiante le vea la nuca al otro estudiante, pero yo les puedo ver la cara a todos. Nos parece natural todo lo que pasa en el aula. Solo cuando desnaturalicemos, cuando lo veamos como ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué pasaría si fuera distinto? ¿Qué pasaría si los estudiantes no están en filas sino en círculo? ¿Qué pasaría si el tablero no está aquí sino está atrás o cualquier pared puede ser tablero? ¿Qué pasaría si en el aula logramos que los estudiantes no pregunten con qué color, sino que hagan preguntas que cuestionen nuestro saber? Y es por eso que hoy, por ejemplo, la introducción de las tecnologías para algunos es amenazadora, porque es introducir una cantidad de voces, de referencias y de explicaciones que nosotros no conocemos, no controlamos, y que por lo tanto algunas de ellas podrían incluso cuestionar lo que estamos diciendo. Entonces hay ese concepto de contrato didáctico, si lo volvemos un concepto, una lupa para mirar la clase, así como el de transposición didáctica, a lo mejor podemos comenzar a ver allí explicaciones para muchas de las cosas que están pasando. ¿Cuánto tiempo tengo? Vale. Quiero terminar entonces un poco refiriéndome al otro concepto que también quería abordar y con el que empecé, que es el concepto de configuración didáctica. Porque así como es importante analizar de dónde estamos seleccionando y qué seleccionamos, cómo establecemos las reglas de juego en la clase, también es muy importante pensar cómo configuramos las clases, lo que pasa en el aula. Ese concepto
concepto de configuración didáctica ha sido aportado por Edith Litwin, una argentina, que lo plantea como la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción de conocimiento. Es decir, todos hacemos las cosas en clase con un orden determinado. Empezamos por un lado, terminamos por otro. Yo soy normalista y en la normal me enseñaban que primero la motivación, después, después de que ya logré que me miraran, entonces ahora les digo lo que quiero que escuchen, después busco que de algún modo lo apliquen y después lo evalúen. ¿Sí? Más o menos era un orden establecido. Sabemos que no necesariamente ese es el orden para enseñar, que incluso empezar por la evaluación podría ser una buena alternativa. O sea, esta clase se va a evaluar de este modo. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr resolver esa evaluación? Y allí usted tiene a unos estudiantes indagando, investigando, tratando de sacar la máxima nota cuando desde el comienzo saben cómo van a ser evaluados. Es decir, que la evaluación sea el propósito de la clase, lo que empuja, lo que motiva, puede ser una forma de repensar la evaluación y en vez de volverla una sanción, volverla una oportunidad para el aprendizaje. Entonces, les he planteado de manera un poco atropellada, de todas formas, es cómo tenemos hoy una serie de aportes de conceptos fundamentales provistos por la didáctica que nos pueden hacer mirar con otros ojos lo que estamos haciendo. Y que al mirar con otros ojos eso que estamos haciendo, a lo mejor entonces logremos colorearlo, pintarlo, vivirlo también de otro modo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Gloria, por en estos momentos invitarnos a repensar nuestra práctica docente. Sí lo podemos hacer, y con todo esto que nos ha dicho y que también usted ha hecho una revisión a esas prácticas que los docentes van a presentar en el día de hoy, pues nos queda la tarea de el repensar, de reorientar, de innovar. Entonces creemos que su aporte ha sido bastante significativo. Sin embargo, de pronto habrán algunas personas, no tenemos mucho tiempo, pero si hay alguien con alguna pregunta, podría hacerlo en estos momentos. Estamos a la espera de sus preguntas. ¿Alguna pregunta para la doctora? Como que todo claro, ¿no? O todo confuso. O todo confuso, dice la doctora. O todo claro, y dice ella, no, o todo confuso. ¿Alguna pregunta, profesor? Lo veo como inquieto. ¿Por el tiempo? ¿O si tiene la pregunta? Una pregunta. Bueno, entonces, no preguntas, doctora. Muchísimas gracias. Ah, bueno, sí. Se animó, dice la doctora. Se animó. Debe ser por cuestiones, por lo menos, de tiempo. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, tratemos de ser bastante breves. Muy buenos días, queridos compañeros. Mi nombre es la profesora Tatiana Matracusa. Saludar a la doctora Gloria Rincón, que siempre es un placer retórico escuchar su disertación. Doctora, actualmente la institución está haciendo un proyecto de investigación titulado Banco de Herramientas Pedagógicas. La pregunta atiende sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Nuestro modelo pedagógico está bajo el paradigma
socioconstructivista. Y sobre esa base quisiera que nos dieran unas luces. Finalmente, el constructivismo está en el enfoque de atender más al aprendizaje, pero yo veo que desde la didáctica se concentra muchísimo en la enseñanza. Entonces, denos unas luces que sea consonante con nuestro modelo pedagógico, como lo estoy diciendo. Tendremos que sentarnos con un proceso metacognitivo, este proceso de enseñanza, o debo, el proyecto de la orientación, esa interactividad siempre tiene que estar allí. Pues el momento de lucidar el proyecto desde la presentación, desde lo metodológico. Entonces, repito la pregunta, ¿es centrarnos en el aprendizaje o en la interacción, o es posible desde el modelo socioconstructivista detenernos en la enseñanza como tal? Muchas gracias. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta. Efectivamente, ustedes ven en este núcleo duro de la didáctica que tan importante es esa relación que hay entre el polo, o sea, entre el saber y los estudiantes, y que por lo tanto es el espacio del aprendizaje y es el espacio donde la psicología, sobre todo, ha hecho grandes aportes. Pero también este otro lado del triángulo, que es el que tiene que ver con este saber, este vértice del saber y este vértice del maestro, es el que ubica la relación de enseñanza, y es fundamental. Mucho por el peso que ha tenido la psicología en la educación, prácticamente se ha borrado el concepto de enseñanza. A veces incluso es una mala palabra. O sea, ¿cómo hace que hablar de enseñanza? No, usted tiene que hablar del aprendizaje. No, es imposible pensar a los docentes sin pensar la enseñanza. Necesariamente a nosotros nos pagan es más por eso, por enseñar. Claro, depende de qué se entiende por enseñar. Si por enseñar se entiende solamente repetir, aplicar técnicas, pues no tiene sentido hablar de eso. Pero si por enseñar estamos hablando justamente de responder y hacerse toda esa cantidad de preguntas que ahora planteaba, pues es un trabajo súper difícil. Es un trabajo en el que hay que saber muchísimo. Es un campo interdisciplinar, y es más, es un campo de investigación que ojalá se estimulara mucho más en este país, donde se estimula más, todos sabemos, ciertos tipos de conocimiento que otros. Entonces, desde una perspectiva sociolingüística, es tan importante el aprendizaje como la enseñanza. Es más, no es posible pensar la educación solo desde el aprendizaje, porque usted la estaría pensando sin maestros. Y nosotros, ¿quiénes somos? Incluso cómo nos seleccionan, cómo llegamos, cómo nos relacionamos, somos fundamentales. En nosotros no somos los únicos que decidimos lo que pasa en el aula, pero sí somos muy importantes. Nosotros permitimos o imposibilitamos que ciertas experiencias se den en el aula. Entonces, una perspectiva sociocultural, es decir, pensar este triángulo en el marco de un sistema didáctico y de un contexto amplio, ¿sí?, social, una práctica social, tiene que recoger las dos. Y por eso el concepto clave aquí es interactividad. Es que no es posible pensar lo que pasa aquí sin pensar lo que pasa aquí. Muchísimas gracias. En estos momentos nos vamos a dirigir a observar cada una de esas prácticas que cada docente tiene, y les voy a explicar la dinámica en su momento. No sin antes un saludo muy especial y agradecimientos a las instituciones educativas del distrito de Cartagena que acudieron al llamado
y enviaron, y también tenemos la presencia de ellos con sus experiencias significativas. Aquí hay docentes de diferentes instituciones educativas y hay 3 que le dijeron sí podemos participar. Está la institución educativa San Lucas, la institución educativa San Francisco de Asís y la institución educativa Manuela Beltrán. También tenemos la presencia de universidades. Tenemos la presencia de 2 experiencias significativas, una de la Universidad de Cartagena y una de la Corporación Universitaria Rafael